Nuestro segundo invitado, el ingeniero Saúl López, presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Vamos a estar conversando cómo ha venido afectando el tema del suministro del diésel, del combustible, a nuestros productores agropecuarios en todo el territorio nacional. Anterior a la pausa conversábamos con un diputado de la Asamblea Nacional que nos hablaba del tema de la soberanía agroalimentaria y cómo se ha luchado por tenerla, y él argumentaba que las sanciones son las responsables de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Usted como representante pues, de esta Federación de Agrónomos de Venezuela, que sienten con este tipo de declaraciones, ¿cuáles sienten que son los problemas que tienen en la actualidad y además sus propuestas y perspectivas en referencia a este hecho? Bueno, sí, efectivamente uno de los cuellos de botella que lamentablemente han afectado más digamos, todo este ciclo de invierno, que es el ciclo más importante desde el punto de vista de la producción agrícola, donde se produce maíz, arroz y los principales rubros del país en una agricultura que es agricultura de secano porque depende de las lluvias. Claro. El principal cuello de botella ha sido justamente el diésel. Lamentablemente las perspectivas que se tenían para este año, que eran mejores que la del año pasado, en cuanto a incremento de la superficie de producción de maíz, de producción de arroz y otros rubros, lamentablemente se quedaron en expectativas, en proyecciones, pero no se lograron cumplir por la falta de diésel, que al final el gasoil representa el 80% de la demanda para el sistema agroalimentario venezolano. Entonces, lamentablemente hoy tenemos cifras en que al menos las 250.000 hectáreas de maíz que se iban a producir y sembrar, hoy a esta fecha donde ya estamos para entrar en el mes de julio, lamentablemente no tenemos el 50% de lo esperado, de lo sembrado, por falta de diésel. Estamos hablando de que tenemos un requerimiento aproximadamente de 110 litros de diésel por hectárea. Estamos hablando en términos generales de más de 40 millones de litros de diésel, que se podía resolver con este plan que se anunció desde el gobierno de priorizar el sector agrícola, y lamentablemente no se ha cumplido las expectativas con este plan de darle directamente el diésel a los productores agrícolas. Claro. Y ha pasado a unas manos de discrecionalidad donde lamentablemente no llega el diésel a quienes deben llegar. Bien, ahora, ¿cómo usted ve que son las perspectivas? Se ha hablado de unas propuestas de ley de zonas económicas especiales, se ha hablado de leyes que van a buscar ayudar al productor. ¿Usted cómo cree que esto pueda ayudar a mejorar lo que hoy se vive en este sector? Bueno, otro de las problemáticas que evidentemente tenemos y que hay también siempre verlo desde el punto de vista de la oportunidad es que Venezuela, a pesar de todas las circunstancias, tiene muchísimas tierras aptas para la producción agrícola. La mayoría están en condiciones de ociosidad, están incultas, en manos del Estado, que el Estado hizo un esfuerzo de expropiar muchísimas tierras, para los cuales iban a plantear un camino de soberanía alimentaria, en los cuales no se vio. Lamentablemente esas tierras que pasaron de los 3,5 millones de tierras expropiadas en el país, están improductivas. Entonces, si se apertura un tema de zonas económicas especiales que permita que la industria, que actores extranjeros puedan, en este caso, bien sea vía alquiler de la tierra, bien sea el Estado desprendiéndose de tierra para producir alimentos, bueno, bienvenido, pero considerando, por supuesto, y es un tema que nosotros tememos de las zonas económicas especiales de la ley, que se afecte a los productores nacionales. Entonces hay que establecer y demarcar muy bien cómo va a ser eso y que no haya competencia desleal con nuestros productores nacionales, que no sean, que han estado, que realmente son unos héroes produciendo en condiciones muy adversas, porque el negocio agrícola es uno de los más riesgosos a nivel mundial, ronda el 30%, depende del clima, de la plaga, etcétera. Pero en Venezuela el riesgo, nosotros lo estimamos, y ronda ya el 70%, porque no es solo las plagas, sino es el tema del diésel, es el tema del combustible, en general la seguridad, inseguridad jurídica y personal, es el tema de otros servicios que impiden lamentablemente que haya un desarrollo rural sostenible.
Además, el tema entonces de traer los alimentos desde el campo hasta la ciudad es uno de los riesgos, y usted nos menciona otro que también es importante, como lo es el tema ambiental, el clima. ¿Cómo ha venido afectando además este periodo de lluvias que ha sido intensa y que se pronostica va a tener su pico más alto entre este mes de julio y agosto? Bueno, realmente este año, desde el punto de vista agroclimático, no es negativo. Okay. Nosotros los años anteriores tuvimos presencia del fenómeno de la Niña, Sí. que sí fue altísima incidencia de precipitación, y este año, si tuviésemos todas las condiciones idóneas, tuviésemos mayores niveles de producción. Lamentablemente, hoy en día Venezuela está en la situación más vulnerable que nunca ha existido desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la producción agrícola en general ha tenido una caída sostenida desde el 2013 a la fecha. Solo está aportando un 20% de lo que requiere el país. Okay. Nosotros requerimos aproximadamente 1.100.000 toneladas mensuales de alimentos. Hoy en día tenemos aproximadamente 550.000 toneladas, pero tú me dirías, Rosa, ay, ¿qué pasa con las demás? Claro. Bueno, evidentemente hay un mercado que se contrajo, solo 8 millones, 9 millones de personas pueden acceder a esos alimentos, tienen capacidad de compra, los otros están comiendo mal y tienen inseguridad alimentaria. Es una situación muy complicada la que se está viviendo, y si nos vamos al contexto internacional, ¿qué tenemos? Bueno, países como China comprando todo el stock de maíz, incremento de los precios internacionales de alimentos, y nosotros en una situación que dependemos un 80% de las importaciones de alimentos, muy vulnerables. Es por eso que había que hacer este esfuerzo, y hoy todavía estamos acá como gremio haciendo el llamado para que se priorice, se considere desde un punto de vista humanitario. El diésel tiene que llegar a las zonas agrícolas, porque si no tenemos la producción nosotros acá primaria, va a ser difícil ubicarla en el mercado internacional. Bien, fíjese, ahora ¿cuáles serían las propuestas que usted como ingeniero agrónomo y ante la realidad que está observando puede realizar al Ejecutivo para solventar el problema? Bueno, número uno, el tema de garantizar de una vez por todas la seguridad jurídica, darle propiedad plena a los productores, porque todavía, a pesar de que ya eso fue un ejercicio y un ensayo totalmente fallido, sigue habiendo incertidumbre en los productores de querer invertir mucho más. Número dos, el cuello de botella del financiamiento. En términos generales, el crecimiento económico de los países depende del crédito. Nosotros, lamentablemente, tenemos una cartera agrícola del año pasado de 50 millones de dólares, cuando en el 2012 tuvimos 1.500 millones de dólares de cartera agrícola. Este año se proyecta para 100 millones de dólares. Eso es muy poco para poder apalancar la producción primaria. Estamos hablando de créditos, de que la banca pueda realmente otorgar el 25% de obligatoriedad y tener esquemas de apalancamiento financiero, porque sin eso es muy difícil. Igualmente nosotros saludamos la reactivación de Volpreaven, que es la Bolsa Agrícola de Venezuela, porque va a ser un mecanismo que va a permitir, en este caso, financiar muchas cosas, ¿no? Y tener esquemas exitosos como las asociaciones de productores, que a pesar de que no hay financiamiento, pudieron ellos mismos adquirir los insumos, adquirir todo lo que en general escasea en Venezuela y seguir produciendo. Yo creo que hacia allá apoyar ese tipo de asociaciones y promover más bien a los más vulnerables, a los pequeños productores, que son los que hemos visto y hemos recorrido el país, que tienen mayor vulnerabilidad, darle un apoyo y un tratamiento específico para que ellos puedan convertirse, pasar de campesinos a empresarios agrícolas. Esa es la idea. Bien, fíjese, ya para finalizar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, usted comenta otro de los temas que son problemas dentro del sector, que es el tema de los créditos. ¿Cómo hacen para ayudar entonces a los pequeños trabajadores del campo? Bueno, hay diversos mecanismos que no solo es vía, digamos, monetaria directamente, sino a través de insumos. En esta situación también que estamos en una emergencia humanitaria compleja, nosotros hemos planteado dos cosas importantes. Uno, un plan estratégico de vacunación al sector agropecuario, priorizado. Primero la salud, pero después los alimentos, porque sin alimentos evidentemente no hay vida. Y eso lo estamos promoviendo no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. Y dos, por supuesto, el tema que tiene que ver ya con el
la vía de canal humanitario también, pero vía insumos, semillas, agroquímicos, en general para poder apoyar a estos pequeños productores que puedan seguir produciendo y mejorar, por supuesto, digamos, dentro de la revisión que hay que hacernos, incorporar tecnología, incorporar acompañamiento técnico. Ya nosotros hacemos vuelos con drones para monitorear cultivos, usamos nanofertilizantes, tecnología que ya en el mundo hay rendimientos, por ejemplo, de producción de maíz de 15 toneladas por hectárea, nosotros no podemos seguir con 3.000 kilos por hectárea, por 3 toneladas. Tenemos que dar ese salto. Y hacia allá, bueno, es que nosotros también nos ponemos a la disposición, como siempre lo hacemos, porque nuestro deber es asesorar al Estado en materia agroalimentaria, de que tenemos el personal, tenemos el talento humano para dar ese salto en Venezuela y ser más productivos. Ya para cerrar, a pesar de esas adversidades y dificultades que usted está mencionando, ¿sí hay posibilidades, hay un signo positivo, hay optimismo en el sector? Sí lo hay, porque muchos de los productores nos dicen, nosotros no sabemos hacer otra cosa sino producir y vamos a seguir en el negocio. Y cuando vemos que con toda esta circunstancia hay gente que sigue apostando y gente que se mantiene el día a día, porque esto es un negocio que no es de cumplir horario, esto es todos los días, los 365 días del año, y están ahí, nos llena de optimismo a nosotros que somos los profesionales que los asesoramos, que los acompañamos en la labor, porque vemos que sí hay perspectivas y que hay realmente un futuro en el que podamos ser soberanos en muchos rubros y los que no, bueno, importarlo, pero siempre tener una balanza comercial positiva, agrícola, es decir, que lo que importemos realmente sea lo que no podamos producir aquí no producimos manzanas, peras, etcétera, pero que lo que podamos exportar nos compense y siempre, sobre todo lo más importante, seguridad alimentaria de la población, que la gente coma 3 veces al día y lo que debe comer. Bien, agradecemos la participación del ingeniero agrónomo Saúl López en este punto informativo de Cada Mañana, Primera Página. Nosotros debemos irnos a una pausa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias.